Les cuento que pues soy neuropsicóloga enfocada en el ámbito educativo. Tengo un máster en psicobiología y neurociencia cognitiva de la Universidad Autónoma de Barcelona. Soy experta en neurodesarrollo y pues por ende he dictado clases a nivel universitario en todo lo referente con esto, cómo funciona el desarrollo cerebral y también todo lo relacionado con la neuroeducación. Trabajo con niños y adolescentes en procesos de evaluación e intervención en términos neuropsicológicos enfocados en sus problemas o alteraciones de aprendizaje y también en términos conductuales. Les cuento que pues además también de que he dado conferencias, también soy cofundadora y directora de la Asociación Colombiana de Neuroeducación y pues como ya me han visto, ya hay varios, también he estado activa en hacer oposición a proyectos de ley que afecten directamente a la infancia y a la adolescencia. Y también pues he estado trabajando, hice la exposición de motivos científica del proyecto de ley con los niños no te metas y en este momento pues estoy dirigiendo junto con otra médico el comité científico médico que Dios nos ha permitido tener, en donde tenemos especialistas de distintas áreas para apoyar temas en el Congreso y pues poder tener más fortaleza a la hora de debatir. Y también estoy en la mesa de infancia y adolescencia, estoy en la mesa de salud sirviendo como asesora. Entonces esto es un resumen de lo que he hecho, pero pues lo más importante de todas las cosas es que soy hija de Dios. Eso es lo más importante, ¿no? Bueno, les cuento que vamos a hablar sobre este tema específico, vamos a tener 4 partes. Los primeros 30 minutos voy a hablar acerca de todo lo relacionado con el cerebro adolescente. Esta es la primera apuesta que vamos a tener, pero siempre hay un versículo clave. Este versículo, no sé, es palabra rema. Yo sé que en distintos momentos de la historia ha sido rema, pero siento que en este justo momento en donde estamos es como la palabra que Dios tiene para nosotros. Es que, y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Por qué hablo de la verdad? Porque desafortunadamente han dicho muchas mentiras. Y dentro de todas esas mentiras que han dicho, han generado confusión a todas las personas, a los padres y a los jóvenes, a los niños. Entonces, por eso es que de esta manera arrancamos hoy. Entonces, vamos a pensar un poco el cerebro adolescente. Voy a dar una introducción en términos de cómo nosotros funcionamos a nivel conductual. Descartes cometió un error que ha costado en toda la historia y que nos ha llevado a este momento en donde estamos hoy en día, y es el dualismo cartesiano, porque él separó la mente del cuerpo, y haber hecho esa separación entre mente y cuerpo, lo que hizo fue aislar la biología de la conducta. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que cómo funciona nuestro cerebro, asimismo nosotros nos comportamos. El comportamiento, la conducta humana no es nada más ni nada menos que el resultado del funcionamiento cerebral. Todo pasa por cerebro, ¿sí? La emoción pasa por cerebro. Y esto lo vamos, en la medida en la que va pasando el tiempo, lo vamos a ir entendiendo y enclareciendo mucho más. Entonces, voy a hablar de ciertas áreas específicas, porque pues el cerebro en realidad termina siendo muy complejo. Y solamente me voy a enfocar en unas pequeñas partes, pero partes que son importantes y que nos muestran los diferentes tipos de comportamientos que podemos llegar a tener. Entonces, en primer lugar, voy a comenzar voy a empezar hablando un poco de lo que es el control inhibitorio. Vamos a arrancar de atrás hacia arriba. Entonces, el control inhibitorio, que es la corteza orbitofrontal, es esta que vemos acá. El área frontal de nuestro cerebro, esta área cerebral se encuentra justo atrás de nuestros ojos, es la que se encarga de todo el control de impulsos. El hemisferio derecho se encarga del control de impulsos a nivel motor, pero también me controla la emoción, las emociones que decimos que son desagradables. No podemos decir que hay emociones negativas porque las emociones
no son negativas en sí mismas porque las necesitamos para la supervivencia humana. Si fueran negativas, no fueran necesarias para que nosotros podamos subsistir. Entonces, dentro de las emociones desagradables que encontramos está la ira, ¿sí? Está el miedo, está la tristeza. Entonces, el hemisferio derecho de la corteza orbitofrontal, que se encuentra justo atrásito de los ojos, es el que me permite a mí regular esas emociones. Cuando hay fallas a nivel de desarrollo de la corteza orbitofrontal, ya sea por distintos factores, ya sea por, digamos que la persona haya sufrido una lesión cerebral o porque simplemente no se le desarrolló, porque no tuvo un entorno que permitiera el desarrollo de estas áreas cerebrales, que también es otro tema que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, los seres humanos, necesitamos de los demás para que nuestro cerebro se desarrolle bien. Yo lo llamo como una relación simbiótica, ¿sí? El cerebro humano no se desarrolla óptimamente si no tiene otras personas que también le propicien este desarrollo. Entonces, una de las causas por las cuales, y lo que vemos hoy en día con los jóvenes, ¿no? Y lo que es casi que el factor común de los adolescentes que yo atiendo o los niños, son las pautas de crianza. Porque los padres, al ser demasiado permisivos, al no colocar freno a sus hijos, al no ponerles un límite, ¿qué pasa? Esta área cerebral no se nos desarrolla óptimamente. O sea, no hay las suficientes conexiones neuronales. El hemisferio izquierdo de la corteza orbitofrontal es la que se encarga del control de la alegría, la regulación de la alegría. Cuando una persona tiene fallas aquí, puede llegar a estados histriónicos muy altos, euforia, ¿sí? Demasiada euforia. Pero adicionalmente a esto, me regula el habla. Entonces ya aquí empezamos a mirar un poco, ¿cómo así? El habla. Es decir, me ayuda a regular esos pensamientos, pero adicionalmente a esto, las personas que tienen fallas aquí son imprudentes. Todo lo que se les viene a la cabeza, lo expresan. Y cuando uno habla con ellos dicen, no, qué pena, todos tienen que aguantarse porque yo siempre digo lo que pienso. Sí, pero lo dices en momentos que no son socialmente adecuados, ¿sí? Y no estás teniendo en cuenta a otros. En el hemisferio derecho es el que se encarga del control de impulsos motor, es decir, cuando una persona tiene fallas acá, es una persona que se pone agresiva, agrede al otro, golpea al otro en momentos de ira. Esta área cerebral, la corteza prefrontal, a nivel cerebral con los adolescentes todavía no ha culminado su desarrollo. Eso quiere decir que los adolescentes son impulsivos. Cuando llegan a estados de tristeza, entran en profundos estados de tristeza. Cuando están alegres, entran en estados de euforia. Cuando están ansiosos, cuando la ansiedad es una respuesta física, fisiológica de la emoción miedo. Y es el miedo al futuro. Entonces, ellos cuando tienen miedo, entran en estados de ansiedad muy altos. Entonces, esta corteza orbitofrontal culmina su desarrollo alrededor de los 23, 24 años. Hay un proceso que se da a nivel neurológico y es el proceso de mielinización. Y es que esta capa específica, yo les voy a hacer como un ejemplo muy claro. Es como cuando tú conectas una licuadora, ¿sí? Cuando ya la enchufas y la enciendes, esta licuadora funciona perfectamente. Así pasa con la mielina. Cuando es como esa energía que pasa y hay una mejor comunicación neuronal. O es como cuando tú estás andando en un carro, por ejemplo, y todavía no está mielinizado. Eso quiere decir que estás en el carro, pero hay como el camino pedregoso, entonces llegas tarde al otro lugar. Cuando hay mielinización es esa pavimentación en donde llegas directico, rapidísimo, ¿sí? Estas áreas culminan alrededor de los 24 años. Entonces, por eso vemos que muchas veces las conductas de los adolescentes son impulsivas. Y no es porque ellos no entiendan el riesgo, porque ellos sí saben las consecuencias porque ellos ya tienen mayor claridad frente a esto. Pero no es un tema de que lo entiendan, sino es un tema de que en términos neuropsicológicos todavía no pueden regularse bien.
vamos a hablar de la siguiente área. Esta es la toma de decisiones que está en la corteza ventrolateral, que es esta. Esta área cerebral es muy particular. Todas estas áreas cerebrales se comunican entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si la corteza orbitofrontal no está bien desarrollada, pues la toma de decisiones se va a ver afectada. Porque entonces la persona va a tomar decisiones por impulsividad. Pero adicionalmente esta corteza ventrolateral es súper importante porque aquí es donde se encuentra la empatía emocional, que es la capacidad que nosotros tenemos de sentir lo que el otro está sintiendo. Nosotros tenemos diferentes tipos de empatías, tenemos dos. La cognitiva, que es yo sé lo que el otro siente, ¿sí? Por ejemplo, estamos en una situación social y la persona, uno la ve triste, uno dice, sí, lo que pasa es que esta persona se puso triste porque esta otra le dijo esto, ¿sí? Pero el sentir es que yo vivo la emoción del otro, es que me duele verlo triste, es que me duele verlo sufrir, ¿sí? Es que, o sea, esa empatía emocional que se da en la corteza ventrolateral todavía no se encuentra bien desarrollada en los jóvenes, en los adolescentes. ¿Y qué pasa? Es donde uno ve esa crueldad. Los adolescentes son crueles. Y uno dice, pero es que ¿acaso no siente? Su mamá está sufriendo, su hermano está llorando. ¿Es que está siendo egoísta? No. Esta área cerebral todavía está en proceso de desarrollo y por eso es que las conductas de riesgo son mucho peor, porque ellos pueden llegar a hacer temas de matoneo frente a sus compañeros sin sentirlo. El ciberbullying, por ejemplo, que es una de las cosas que ya más estamos viendo hoy en día, ¿no? El que dentro de sus grupos de Instagram crean sus grupos sociales y de ahí empiezan a mandar fotos. Hay grupos de Instagram de colegios que los profesores no tienen acceso a ellos, a esto, sino los estudiantes. Y los estudiantes dentro de estos grupos suben fotos de sus compañeros, sacan comentarios muy malos, los desprestigian y luego cuando lleguen al colegio todo el mundo se burla de ellos. Pero también llegan a un nivel de crueldad. De hecho, hace poco que he estado leyendo bastante sobre todo lo relacionado con los dispositivos y los retos virales en las instituciones educativas. Pasó aquí en Colombia que un grupo de compañeros, por un reto viral en TikTok, encendieron el cuello de su compañero en el salón de clase. No tienen desarrollada la corteza ventromedial, no tienen empatía y por ende pueden llegar a tener conductas psicopáticas. Entonces, lo otro también es la toma de decisiones, que es la flexibilidad cognitiva, que es la corteza dorsolateral, que justo aquí también se encuentran todos los procesos de planeación, pero la flexibilidad cognitiva es la capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos a los cambios. Es la capacidad que tenemos de cambiar nuestra forma de pensar. Cuando una persona tiene inflexibilidad, es terca. Su punto de vista es el válido. No escucha a los demás. No tiene esa capacidad de decir, ok, yo opino que esto es así, pero voy a dejarlo a un lado y voy a prestar atención. Las personas que son tercas no son así, son rígidas. Y tú dices, pero Dios mío, le hablo y le hablo y le hablo y le hablo y no, parece que no entiende. ¿Sí? Y las personas que son tercas también tienen un tema, y es que una persona con inflexibilidad cognitiva también sufre de mucho estrés. Mucho estrés. No encuentra soluciones a un problema, como lo dicen el dicho popular, se ahogan en un vaso con agua. Se ahogan completamente, no logran encontrar una salida. Entonces las personas inflexibles siempre tú las ves alteradas, las ves estresadas, todo tiene que ser exacto, quieren ejercer el control, ¿no? Si esto se salió un poquito, ya es un caos. Estas áreas cerebrales, como les mencionaba, en los adolescentes, por eso vemos que ellos son tercos. ¿Cuántos papás no les ha costado llegar a entrar a hablar con ellos? A veces es difícil, porque no escuchan.
Pero adicionalmente a esto le vamos a agregar otro tema muy importante que hace parte de cómo nosotros funcionamos. Es que ellos también necesitan la aceptación social. Pero esto es mera supervivencia, porque ellos se están preparando para la adultez. Y como ya se están preparando para este momento, ellos no necesitan aceptación de familia, ellos necesitan aceptación de grupo. Porque nadie, ninguno de nosotros, ningún ser humano puede sobrevivir solo. Nosotros necesitamos de los demás para salir adelante en términos profesionales, para crecimiento personal, para el tema emocional. Nosotros dependemos de los otros. Dependemos, o sea, y eso no es un tema que tú puedas elegirlo. Entonces, los adolescentes, como están pasando por esta etapa tan importante de transición entre lo que es la niñez y la adultez, lo que ellos en realidad están experimentando es, ok, yo ya no voy a depender de mis padres, ya tengo que pasar una vida adulta, entonces la aceptación de grupo se vuelve lo principal para ellos. Ellos necesitan que sus amigos, que sus compañeros acepten su conducta y empiezan también para poderse sentir aceptados, a replicar conductas de los otros, para no sentir rechazo. Hay un circuito muy importante que es de la corteza orbitofrontal. Aquí está la corteza orbitofrontal, ventrolateral, dorsolateral, pero bueno, aquí esta, que es la orbitofrontal, es lo que les mencionaba, es la que me controla impulsos, pero esta en realidad se conecta con la amígdala, y la amígdala es la que me permite la reacción al miedo. La reacción al miedo, nosotros tenemos distintas formas de reaccionar al miedo. Tenemos 3. 1, nos paralizamos. 2, agredimos. 3, huimos. Y dependiendo de cada persona, va a tener este tipo de reacción. Pero en los hombres, la amígdala cerebral es mucho más grande. Eso quiere decir que los hombres, ante situaciones de miedo, en temas de protección, llegan a ser agresivos. Más que las mujeres. Las mujeres tienen mayor tendencia a paralizarse o a huir. Los hombres no. Por su testosterona y por su amígdala más grande, ellos llegan a pelear. ¿Sí? Y si hay que defender la familia, aún más. Entonces, el núcleo caudado, que es esta área cerebral que estamos viendo acá, esta es la que me permite la conexión entre la amígdala y la corteza orbitofrontal. Y esta está inundada de neuronas dopaminérgicas. ¿Sí? Las neuronas dopaminérgicas son las que se encargan, en este caso, del movimiento. ¿Ok? Cuando tengo que reaccionar, por ejemplo, agresivamente, hay una comunicación a través del núcleo caudado y la persona agrede, o la persona huye, o la persona se paraliza. ¿Sí? Pero estos son los que me mandan estos impulsos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos claros? ¿Sí? Listo. Entonces, aquí dejo este texto porque es muy importante tener en cuenta lo que les estaba diciendo. Debido a esta inmadurez que hay en términos cerebrales, esta dismadurez cerebral, es la que hace que los adolescentes tengan mayor tendencia a tener conductas de riesgo. Por ejemplo, el mayor grado de accidentalidad que encontramos es en los adolescentes en Estados Unidos, que es donde empiezan a conducir alrededor de los 16, 17 años, son los que más se accidentan por andar en altos grados de velocidad. ¿Sí? Y es que ellos y aquí es un tema importante que ahorita lo voy a mencionar, ellos saben las consecuencias de si se llegan a accidentar, qué podría llegar a pasar. Tú cuando hablas con un adolescente te va a decir lo que pasa en el futuro si lleva a cabo esa conducta, pero por esta dismadurez cerebral, ellos no, en el momento de hacerlo se dejan llevar por sus impulsos. Las otras conductas de riesgo que nosotros también encontramos en los adolescentes son las relaciones sexuales. Y ahorita les voy a hablar mucho más qué pasa en términos neuroquímicos. Entonces, las otras conductas de riesgo, las asunción de riesgo que también encontramos, además de lo que les estaba diciendo de todo este tema de los retos virales,
en donde los adolescentes se paran en bordes de ventanas, de balcones para tomarse fotos. De hecho, ya han habido accidentes donde hay chicos que se han caído del balcón y se han matado. Dentro de estos retos virales también encontramos, por ejemplo, les voy a contar uno son muy densos. Les voy a contar, hay unos que, por ejemplo, le meten Viagra a la bebida, al jugo de su compañero, para que el chico, pues ya saben qué va a pasar, pero el problema es que hay niños que han muerto por esto, porque les da paros cardíacos. Pero ellos, por aceptación de grupo, empiezan a tener todas estas conductas que al final lo único que van a hacer es afectar. Y cuando hablamos de afectar, no solamente los está afectando a ellos, sino que está afectando a su entorno. Pero ellos todavía no son conscientes de esto, por esta dismadurez. Pero lo que les estaba mencionando, imagínense en esta combinación entre una crianza permisiva, en donde los padres no le ponen límites a sus hijos, porque por lo menos padres que les pongan límites a sus hijos, estos chicos por miedo no lo van a hacer. Pero cuando no hay límites, si ya en esta etapa la dismadurez es grande, sin límites en casa, como dicen por ahí, apague y vámonos. Porque el chico no se va a sujetar, el adolescente no se va a sujetar. Y eso es un tema importantísimo que hay que tenerlo presente. Y es que la crianza tiene que también tener parámetros claros, tiene que ser coherente, pero también tiene que tener consecuencias. El hecho de que nosotros entendamos que hay una dismadurez cerebral, como lo dice uno de los doctores que más admiro yo, que es el doctor Javier Tirapu, un neuropsicólogo muy reconocido internacionalmente, como dice él, la explicación no es justificación. Nosotros lo entendemos, pero ellos necesitan tener límite y necesitan tener consecuencias de sus actos. Nosotros sabemos que hay dismadurez cerebral, pero si hacen conductas, si tienen conductas que no son buenas, que afectan a los otros, ellos necesitan consecuencias, porque su cerebro se está madurando. Y si no tienen las consecuencias, pues esas áreas cerebrales no se van a desarrollar. Y si no se desarrollan, vamos a tener un adulto que no va a poder llegar a tener una familia. Porque dígame, ¿qué persona va a aguantar a alguien que agrede? ¿Quién va a soportar a una persona impulsiva? ¿Quién va a soportar a una persona que es completamente inflexible? Entonces, por eso es tan importante establecer estos parámetros claros con los chicos, que establezcan consecuencias, porque como estas áreas cerebrales están en plena fase de este proceso cerebral para que se conecten esas neuronas, pues necesitamos los adolescentes ponerles también límites y decirles: hiciste esto mal, por haber hecho esto mal, ahora tienes esta consecuencia. Llore, grite, patalee, eso se vuelve un caos, porque yo sé, eso es un caos, ¿sí? Eso es una tragedia, lo sé. El adolescente grita, llora, las niñas gritan, lloran, ¿pero por qué me haces esto? Sí, o sea, sí, es difícil, pero hay que hacerlo. Porque este límite es el que les va a permitir a ellos que ese cerebro se nos desarrolle bien. Si no lo hacemos, el problema que ellos van a tener de por vida. Y hay un tema también muy importante, y es retomando sobre la corteza orbitofrontal del control de impulsos. Cuando los padres no les ponen límites a sus hijos, y cuando ya son adultos, son personas que entran fácilmente a grados de ansiedad al punto que requieren medicación, o entran a cuadros depresivos fácilmente. Entonces, o formamos a nuestros hijos bien en casa y les establecemos consecuencias, o después van a ser de los que van a consultar psiquiatría.
Adicionalmente a esto, también debemos de tener en cuenta que tenemos que tener en cuenta que como los adolescentes también tienen estas conductas de riesgo, pues también están muy propensos a probar drogas. El alcohol, por ejemplo, es una de las sustancias que daña el tejido neural. Lo daña completamente. Entonces decir que el alcohol no pasa nada, entonces tenemos a nuestros adolescentes y empiezan a tomar, muchos adolescentes empiezan a tomar a muy temprana edad, a los 13, 14 años. Entonces, estas conductas también generan daño cerebral. Y la otra es todo lo relacionado con las drogas. En este caso, la marihuana, que dicen que no pasa nada, pues la marihuana afecta directamente todas estas áreas cerebrales. Pero vamos a tener también en cuenta algo supremamente importante y son las hormonas. ¿Sí? Una cosa es que las áreas cerebrales no se encuentren completamente mielinizadas, como lo mencionaba anteriormente, la corteza prefrontal, y otra cosa es entender qué pasa en este cerebro a nivel hormonal. Nosotros a nivel cerebral tenemos 3 momentos importantes en donde hay una alta producción y secreción que se empieza a nivel cerebral, y esos 3 momentos son: 1, en el primer trimestre de gestación hay una alta producción de testosterona en el hombre y estrógenos y progesterona en la mujer. Esto es biología y hay que tenerlo claro, ¿no? Porque con todo este tema ideológico, pues, pero desde biológicamente, en el primer trimestre de gestación, estas hormonas van a ser vitales para desarrollar estos órganos sexuales. En el caso de los hombres, en los testículos, en donde hay mayor cantidad de producción hormonal en el cuerpo, y en las mujeres, en los ovarios. ¿Qué pasa en este primer trimestre de gestación? Y quiero como hablar un poquito acerca de esto. Es que cuando se desarrollan estos órganos sexuales y empieza a haber una alta producción de testosterona en el hombre y una alta producción de estrógenos y progesterona en la mujer, primero se desarrolla esto y luego el cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Que estas hormonas van a ser vitales para la diferenciación cerebral entre hombres y mujeres. A nivel de activación, de diferenciación, pero las hormonas también son súper importantes a nivel de protección neuronal global del cerebro, que son los factores que se conocen como neurotróficos. No voy a ahondar mucho en esto. La segunda etapa de pico muy elevado, en donde hay una alta secreción hormonal, es en el nacimiento, que también va a seguir dando paso a la diferenciación cerebral. Y la último momento es en la adolescencia. Y esta etapa de la adolescencia, también, como hay un alto grado, también nos va a permitir desarrollar esos órganos sexuales secundarios, preparar el cuerpo para la reproducción humana. Pero estas hormonas, como lo mencionaba anteriormente, estas hormonas juegan un papel muy importante en ciertos neurotransmisores. Estas neuronas son las que permiten, por ejemplo, a nivel de dopamina, serotonina y acetilcolina, son las que permiten que haya mayor cantidad de canales, que no me voy a enfocar en esto, pero hacen que haya mayor comunicación, una comunicación mucho más eficaz y más fuerte, más sólida entre el sistema dopaminérgico, serotoninérgico y acetilcolina. ¿Qué quiere decir esto? Estas hormonas, lo que es la dopamina y la serotonina, hace parte de esos estados emocionales. Entonces, los adolescentes, cuando están muy contentos, por eso la emoción es más intensa. ¿Sí? Cuando ellos, por ejemplo, con la dopamina, el sistema dopaminérgico, pero ya el sistema dopaminérgico mesolímbico, que de hecho ya hace parte de estos procesos del afecto que ya les voy a explicar, también como tiene una alta incidencia, ellos hacen que quieran sentir ese sistema, es el que se encarga del placer,
¿no? De la satisfacción. Entonces también lo sienten agudo a punto que quieran volver a repetir esas conductas. Entonces, vamos a hablar sobre la sexualidad y el cerebro. Entonces, vamos a nuestro versículo por el cual vamos a abrir acá. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y ahorita vamos a ver por qué se convierten en uno solo. Nosotros tenemos, según el modelo de Fisher, nosotros tenemos un proceso del amor que el primero lo junté con el de la atracción porque utiliza los mismos sistemas neuronales, y el 2 es el apego. En el deseo, acá juega un papel muy importante la testosterona y los estrógenos, es el deseo sexual, ¿sí? La atracción, ya viene todo este tema ya no solamente que deseo sexualmente, sino me atrae, no me atrae físicamente, hay esa química con esa persona. Entonces, vamos a arrancar con este primer punto. Aquí hay un neurotransmisor que es muy importante que juega un papel relevante en este proceso y es la dopamina. El sistema dopaminérgico mesolímbico pasa por estas áreas cerebrales, ¿sí? Al activarse, cuando tú tienes esa atracción física o cuando tienes este deseo por esa otra persona, empiezas a sentir ansiedad. Quieres tenerla, ¿sí? Pero además de eso, cuando tú estás cerca a ella, cuando hablas con esta persona, cuando tienes el contacto con esta persona, al haber una activación al nivel dopaminérgico, como este neurotransmisor es el que se encarga de todo el tema del placer, de la satisfacción, no son esa recompensa cerebral, entonces tú vas a querer volver a estar con esa persona. Cuando esta persona se ausenta, pues no está segregando dopamina, secretando. Entonces, ¿qué pasa? Que te entra ansiedad. Porque tu cerebro te está diciendo, esta persona que te gusta, la empiezas a necesitar. El sistema dopaminérgico mesolímbico es súper importante porque este es el que se encarga de las recompensas naturales. Recompensas que nos sirven para la supervivencia humana. ¿Cómo es? La alimentación y la bebida. Si nosotros no comemos y si no tomamos líquidos, morimos. Entonces, cuando tú tienes hambre y comes, hay una activación del sistema dopaminérgico y sientes placer. Y esto va a hacer que tú quieras volver a comer. ¿Sí? Adicionalmente a esto, está el otro que es la sexualidad. Porque la sexualidad es vital en este proceso, ya que también existe para la reproducción humana. Si una persona, por ejemplo, no sintiera placer sexual, pues no tendría hijos. Entonces, este sistema, al activarse en la sexualidad, lo que hace es que la persona quiera volver a lo mismo, a sentir ese placer. Y el sistema dopaminérgico es el que se encarga de esto. Además de esto, también hay otra parte muy importante y es el cuidado parental. Porque el cuidado parental hace que se preserve la especie, la raza humana. Si no hubiese activación del sistema dopaminérgico para poder volver a repetir esa conducta de cuidado, pues los padres abandonarían a sus hijos. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa en la sociedad hoy en día? ¿Qué pasa en la sociedad hoy en día? Y que me parece súper importante que lo tengamos en cuenta. Y es que la sociedad hoy en día está vendiendo la imagen de familia porque creen que las parejas jóvenes tienen perros y gatos. Y porque les ponen nombres o les ponen ropa. Esto no viene porque sí, es porque su sistema dopaminérgico les está diciendo necesitan cuidar, ya que están juntos, necesitan cuidar. Entonces terminan teniendo familias perrunas y gatunas, sin entender por qué. Entonces, ¿qué pasa? Sigamos acá. La dopamina también es el que me lleva a la rumiación de pensamientos.
Gracias. Cuando tú estás con la persona amada, como hay una alta secreción de dopamina, pues ¿qué pasa? Que la persona empieza como tal a, cuando se aleja, cuando ya no está, piensas en ella. Todo el tiempo piensas en ella. Te da ansiedad por querer hablar con esta persona. Le mandas un mensaje. Si no le mandas un mensaje, entonces le mandas, no sé, mira que escuché esta canción para tener contacto. ¿Sí? Mira, ¿viste esta noticia? Mira este video. ¿Ok? Porque su sistema dopaminérgico le está diciendo, necesitas contactarte con esa persona porque esta persona te está generando una sensación de satisfacción. Lo otro es que motiva a buscarla. ¿Sí? Buscar, lo que estaba diciendo, buscar excusas. Oye, ¿y tú qué estás haciendo acá? No, pues estaba pasando, preciso tenía que venir aquí a hacer una vuelta aquí al lado, ¿no? Y vive en el sur de la ciudad. ¿Sí? Entonces empieza toda esta búsqueda de estar con esta persona. Bueno, ¿qué más pasa en nuestro cerebro además de que esta dopamina se activa? En los adolescentes, como tenemos una alta secreción hormonal mucho mayor, pues la emoción, esto se siente intensamente, intensa. Y el enamoramiento en los adolescentes es fuerte. ¿Qué pasa aquí? Que a nivel de serotonina se nos reduce la serotonina. Cuando este sistema serotoninérgico, si nos damos cuenta, también cubre todo el cerebro. Este sistema serotoninérgico, al reducirse, se compara en distintos estudios que se han llevado a nivel de neurociencia, se compara cuando una persona tiene el trastorno compulsivo obsesivo. Las personas con trastorno obsesivo compulsivo tienen bajos niveles de serotonina. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando yo estoy con la persona, cuando ya no estoy con la persona, al reducirme la serotonina, empiezo a tener pensamientos obsesivos con la persona. Piensas en ella, te levantas, piensas en ella, trabajas o estudias y piensas en ella, te acuestas y piensas en ella. ¿Sí? Todo el tiempo es tu obsesión, hablas de la persona, todo el tiempo estás contándole a la gente de la persona, amigos, familiares, siempre estás en una reunión y sin querer terminas nombrándola. Está ahí, se te vuelve tu obsesión. Lo otro es que esta serotonina también al desactivarse, al reducirse sus grados de secreción, llevan a tener conductas de agresión por celos. Aquí es donde nacen los celos. Y también empiezan a tener dificultades atencionales, porque con estos pensamientos obsesivos con la persona amada, pues ya no se concentra. ¿Sí? Eso es cuando uno dice, pero está enamorada que ya ni siquiera presta atención. Y lo otro es que también reduce el apetito. No le dan ganas de comer, porque quiere estar con la persona amada. O cuando está con la persona amada ni siquiera siente apetito. Es como, no me dio hambre. ¿Sí? Entonces, esto es importante tenerlo presente. Luego hay otra que también hace parte de este proceso del enamoramiento, que es la norepinefrina. La norepinefrina, al activarse, produce insomnio. No puedes dormir. Estuviste todo el día con la persona que te gusta o con tu pareja, pero ya cuando toca cada uno irse a la casa, ese es el proceso del enamoramiento, ya no duermes. Quieres dormir, pero tu sistema cerebral está en hiperalerta. Esto es en estas primeras fases del enamoramiento, ¿no? Estás tan alerta que ya no puedes dormir. Además de esto, también genera taquicardia. Cuando estás con la persona que te gusta, te genera taquicardia, te sudan las manos, ¿no? Pues esta es
el neurotransmisor que te lleva a esto, la norepinefrina, es la que te lleva a que tengas temblor y pérdida del apetito y llevar a grados de euforia. Cuando estás con esa persona te pones eufórico, te pones alegre, ¿no? Te desinhibes, qué chévere, llegó la persona, te palpita el corazón. Bueno, esta es la que se encarga de esto. El otro, ya para hablar de un tema importante, y es que aquí estamos hablando de cómo funciona nuestro cerebro en el proceso del enamoramiento. Ahora, ¿qué pasa con el apego? ¿En dónde empieza ese proceso de apego mucho más profundo? Y es que el apego, en donde empieza a ser mucho más profundo, ¿no? Se da en dos momentos, pero hay uno que lo solidifica más. Uno, cuando nosotros estamos con la persona amada y cuando tenemos contacto físico con ella, ya sea a través de un beso, de un abrazo, de una caricia, esto segrega, nosotros secretamos oxitocina. Y esta oxitocina, que se llama la hormona del amor, ¿no? Es la que hace que nosotros nos apeguemos a esa persona. Pero en los hombres lo que se secreta es la vasopresina. Esto es cuando es este tipo de contacto que es un apego. Los hombres que tienen, o las mujeres que secretan muy poca vasopresina u oxitocina, son los que son polígamos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque ahora imaginémonos cuando una persona ha tenido relaciones sexuales con muchas. Llega un punto en que los primeros va a sentir un apego fuerte por esto. Por eso las primeras relaciones sexuales, cuando han sido cuando son muy intensas, no se olvidan. Pero, adicionalmente a esto, ¿no? Imagínense una persona que empieza a tener relaciones sexuales con cualquiera. Pues llega un punto en el que su cerebro, y en que también ya llega un punto en el que ya no va a secretar la misma cantidad. Ya se va a acostumbrar tanto a esto en la relación sexual que ya no va a tener apego hacia los otros. Hay un tema muy importante acá, Yo siempre he dicho una cosa, siempre. Y ya con el paso del tiempo, como que cada vez se confirma más. Y es que cuando se entran a relaciones polígamas, yo lo llamo como tú entrar a un hoyo oscuro. Es como tú entras a un hueco y cada vez te hundes, hasta que llega un punto en que estás tan hundido que ya encontrar la salida es muy difícil. Y muy difícil llegar a tener una relación monógama o una relación de pareja. Todo esto que está pasando en nuestro cerebro, todo esto que pasa en nuestro cerebro cuando estamos en ese proceso de enamoramiento, cuando se está en ese proceso de relación sexual, genera adicción. ¿Sí? Genera adicción. El cerebro enamorado funciona como un cerebro adicto. ¿Por qué? Porque se requiere esta sensación para la reproducción humana, para que las parejas tengan sus hijos. Si no generaran adicción, si no generaran placer, como lo decía en un principio, pues las personas en definitiva no tendrían relaciones sexuales y no tendrían hijos. Lo otro es, hay una tendencia muy alta que está pasando hoy en día con los adolescentes, y es que son las relaciones casuales, los casi algo. No hay relaciones de noviazgo, eso ya casi no se ve. Porque ellos empiezan a decir, no, yo voy a estar un tiempo con si no, salen con 2, 3 personas al mismo tiempo, están una semana con uno, una semana con otro y miramos a ver con quién pruebo, ¿sí? Y esto realmente empieza a ser un factor de riesgo, el hecho de que ellos no tengan relaciones duraderas. Anteriormente una persona tenía un novio de 2, 3, 4, 5 años, ahorita no duran ni 6 meses. ¿Cuánto es lo máximo que has durado cuando uno le pregunta a un adolescente o a un joven? Lo máximo que he durado con una persona son 3 meses, 2 meses. Entonces hay un tema muy importante acá,
Y es que, claro, como ese sistema de enamoramiento te genera adicción, pues entonces tú vives ese proceso de enamoramiento con una persona y luego la dejas porque quieres volver a vivir ese proceso de enamoramiento con otra. La dejas y quieres volver a vivir ese proceso de enamoramiento con la otra, porque esto genera adicción. Y tu cerebro está en búsquedas constantes. Quiero volver a vivir eso, quiero volver a vivir eso. Entonces, llega un punto en el que, como genera adicción, también afecta esta corteza orbitofrontal, que es la que se encarga del control de impulsos, porque el sistema dopaminérgico pasa por corteza orbitofrontal. Entonces las personas empiezan a tener control, empiezan a perder el control de sí mismos. Porque el sistema dopaminérgico, como pasa por toda esta corteza orbitofrontal, entonces, como necesitan, como es una adicción, necesitan vivir esto, entonces ya llega un punto en que cero regulación, cero, ya no miden consecuencias. Necesitan sentir de nuevo. Y aquí es donde está la palabra de Dios. Y aquí es donde uno empieza a entender lo que dice la Biblia frente a esto. Y en la Biblia dice, en 1 Tesalonicenses 4:3-4, dice: la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Como resultado, controlará su propio cuerpo. ¿Qué dice más? Tito 3:3 dice: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Esclavos. Y pasamos a la siguiente. Vamos a hablar sobre métodos anticonceptivos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Es muy bello, y se los digo acá de corazón, es muy bello ver cómo Dios lo dijo y cómo la neurociencia hoy lo único que hace es corroborar lo que la palabra de Dios dice, no más. Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, corroborando, yo simplemente estoy demostrando lo que Dios dijo hace miles de años atrás. Por eso es tan importante la santidad. Por eso es tan importante guardarse para no llegar a esos grados de adicción. Vamos a hablar de métodos anticonceptivos, pero antes de hablar de métodos anticonceptivos, vamos a hablar de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, entonces, les voy a contar un caso. Este caso me lo contó una amiga, médico, somos súper cercanas. Yo sé que ya muchos ya la han escuchado nombrar porque ella en su momento de práctica profesional en un hospital vivió esta situación. Y hoy se las quiero traer a ustedes. Llega un paciente de alrededor de 30 años. Él llega con un dolor de cabeza intenso. La esposa, joven, con hijos muy pequeñitos, llega y le dice al doctor: no sé qué le está pasando a mi esposo, no tengo ni idea qué le pasa a mi esposo, está completamente desorientado, no sabe, en primer lugar no sabe dónde está, adicionalmente está descontrolado, está gritando, está diciendo groserías todo el tiempo, su comportamiento está demasiado agresivo, no entiendo, doctor, qué le pasa. El esposo llega, le hacen la consulta y le dice: no aguanto, mi cabeza, no aguanto. Los doctores lo internan. Cuando lo internan se dan cuenta que él tiene una inflamación cerebral severa, tanto así como el cerebro estaba tan inflamado,
pues llega un punto en el que esa inflamación necesita de alguna otra manera las áreas cerebrales, o sea, empieza a bajar, partes del cerebro se empiezan a bajar hacia la garganta. Yo sé que suena fuerte. Empieza a vomitar, a vomitar. En uno de esos momentos no duró ni siquiera un día. En uno de esos momentos trasboca y se ahoga y muere. Cuando miran la historia clínica, al darse cuenta, el hombre tenía neurosífilis. Neurosífilis que nunca fue tratada. Pero para la mayor sorpresa, no voy a mencionar la iglesia, él asistía a la iglesia con su esposa y sus hijos. A la esposa le tuvieron que contar que su esposo murió de neurosífilis y que pues tocaba hacerle las pruebas a ellos, cristianos. Esta enfermedad, aunque se da por temas sexuales, ¿no? Por temas de transmisión sexual, esta enfermedad siempre tiende a llegar al cerebro. Entonces, dentro de las enfermedades de transmisión sexual encontramos la sífilis. Estas son llagas en el cuello por las enfermedades, ¿no? Encontramos la clamidia, que es otra de las enfermedades sexuales que encontramos, que son comunes, ¿no? O sea, yo no les estoy diciendo a ustedes enfermedades sexuales que realmente no, pues casi nadie sepa, ¿no? Son enfermedades que realmente en este momento son el pan diario de los médicos de hoy en día. Encontramos la gonorrea, encontramos el VIH, que este virus es muy complejo, porque este baja el sistema inmunológico y cualquier gripa, cualquier enfermedad de una vez los lleva a muerte. Una persona con VIH tiene muy pocas oportunidades de vivir, muy pocas. Y saben que les voy a contar un tema muy, muy complejo que está pasando hoy en día con los jóvenes, y son las fiestas de contagio. Las fiestas de contagio consisten en que varios adolescentes o varios jóvenes se ven entre ellos, tienen relaciones sexuales entre otros para contagiarse del VIH. Eso es una realidad que estamos viviendo hoy en día. Y los jóvenes están muriendo por este tipo de conductas tan desinhibidas. Recordamos que no tenemos un cerebro todavía bien desarrollado, entonces tenemos esas conductas de riesgo. Y por ejemplo, en temas epidemiológicos, vemos que en Bogotá, esto fue en el año 2022, se encontraron 4.180 casos de personas con VIH o SIDA. 4.140. Y muchas de las personas que tienen VIH no le cuentan a su pareja sexual, porque muchos de esos tienen relaciones casuales. Les cuento que las aplicaciones como Tinder y todas estas en este momento están siendo riesgo, porque los chicos se conocen con esta persona y se acuestan de inmediato. Aquí vamos a hablar de que hay dos métodos anticonceptivos: los hormonales y los que no son hormonales. Dentro de los hormonales encontramos las píldoras, que lo que hacen es que suprimen la secreción de estrógenos en la mujer. ¿Sabes qué quiere decir? Que limitan la menstruación. Esta es la más fuerte. Las píldoras, la T también suprime, aunque las mujeres menstruan de todas maneras, le quitan su producción completa, ¿no? El DIU igualmente. ¿Qué pasa con una mujer que no está secretando la cantidad de estrógenos necesaria? Pues van a pasar más cosas. 1, endometriosis. 2, cáncer de ovario, cáncer de útero. 3, a nivel cerebral,
Recordamos lo que yo les había dicho en un comienzo, y yo les decía a ustedes que en la primera fase de picos de secreción hormonal, primero se desarrollan estos órganos sexuales y luego el cerebro. Vital los estrógenos para el mantenimiento de la memoria en la mujer, porque mantienen el hipocampo, del sistema atencional, del sistema de comprensión, del lenguaje y a nivel global, mantenimiento cerebral. ¿Qué pasa si esta mujer está utilizando píldoras, está consumiendo píldoras, o se les está limitando la menstruación? Pues que es una mujer que va a tener problemas atencionales, problemas de memoria, problemas de comprensión, problemas emocionales, porque los estrógenos es vitales para todo el tema del mantenimiento de la serotonina y la dopamina. Entonces son mujeres depresivas, mujeres con trastornos de ansiedad. Esta semana, ¿qué pasó? Tuve una reunión con el comité científico y me puse a hablar con una pediatra, hace como 8 días. Y la pediatra, nos pusimos a hablar de este tema. Y ella me decía, Lili, entonces nosotros ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con las adolescentes? ¿Qué hacemos? Porque como ellas recetan, chicas. Yo le imagínate en fase de desarrollo cerebral y tú recetándole a una niña una píldora. Pues su cerebro no se le va a desarrollar bien, van a tener limitaciones cognitivas. Entonces ella me decía, ¿y entonces cuál es el método de planificación? Y yo, pues, en la Biblia lo dice. Y el otro, que no es hormonal, que ya son los condones, los preservativos. Pregunta grande, pregunta del millón. ¿Los métodos anticonceptivos previenen las enfermedades de transmisión sexual? No. Por eso se llaman anticonceptivos. Es para no el embarazo. Eso quiere decir que todas las enfermedades de transmisión sexual, la persona, aunque utilice anticonceptivos, aún así está en riesgo. En alto riesgo de contagiarse. Hay un versículo bíblico que acá lo dice en Proverbios 5:11, cuando nosotros vemos, todo Proverbios habla de no meternos con personas inmorales, ¿no? Pero acá lo dijo el Señor, esto dijo Dios. Al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Dirás, ¿cuánto odié la disciplina si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias? En la Biblia lo dijo, al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Esto es un tema muy importante, papás, y ya pasamos a la parte final. Lo importante aquí es, en primer lugar, enseñémosles con claridad las cosas a nuestros hijos. Digámosle la verdad. Digámosle la realidad de las enfermedades de transmisión sexual. Digámosles por qué es importante que Dios manda santidad. Ya no sigamos pronunciando más lo que está diciendo el mundo. Porque es que a la sociedad en general, a través de sus canciones de reggaetón, de que pasemos un rato, de que eso no importa, ¿no? No, sí importa. Sí importa. Sí importa cuántas parejas sexuales tengas. Sí importa. Importa porque en este momento hay un incremento exponencial de las enfermedades de transmisión sexual. Exponencial, porque los jóvenes inician la relación sexual alrededor de los 13, 14 años. A esa edad ya arranca. De hecho, algunos tardíamente arrancan a los 15 y los que ya definitivamente los dejó el bus a los 17. Ellos están siendo presionados por esto, porque es que en la televisión, porque en las películas están mostrando que la relación sexual es como darse un beso, es como cogerse de la mano. Esto es un tema muy complejo, pero por eso, papás, siéntense en hablar con sus hijos de esto.
ustedes educan a sus hijos o el mundo los va a educar a ellos. O ustedes lo hablan u otros lo van a hablar por ustedes. Y créanme que el consejo de los otros no es el mejor. No es el mejor. Chicos de 20 años muriendo por VIH. Niñas de 22, 23 años con el virus de papiloma humano. En mi trabajo, en mi anterior trabajo, cuando yo los escuchaba hablar a mis compañeras de que se acostaban con cualquiera. En una de las conversaciones una dijo, no, mira Lili, no, mira, tengo que ir al médico para que me hagan seguimiento del virus del papiloma humano, del VPH. Yo tan solo me quedé mirándola y dije, Dios, 24 años. Pero dos, y este es el más importante de todos, hablar la verdad. ¿Recordamos el primer versículo con el que arrancamos? Que conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Ahora, ¿quién es la verdad? Jesús es la verdad. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres? Hacer que sus hijos sean discípulos de Jesús. Hablen de Jesús, porque en Jesús está la verdad. Aquí nos dimos cuenta cómo Dios estipuló un orden en su palabra y lo hizo por protección y por bienestar. Las personas en este momento, los que están en relaciones casuales, los que están en los casi algo, inmersos en todo esto, sufren de soledad. Y los mayores altos índices de problemas de salud mental hoy en día es por la soledad. Y se quejan y dicen, a mí me gustaría tener un novio, cuando hablan las niñas. Y los hombres dicen, a mí me gustaría tener una novia. De hecho, hace unos meses atrás, 1 mes, 2 meses, estaba sentada con un grupo de chicos que pues no son cristianos. Yo solamente los escuchaba en ese momento. Y uno de muy promiscuos, de los que llegaban a una fiesta y se acostaban con la chica de la fiesta. Y estábamos sentados tomando un café, porque pues no era momento de hablar de esto. Y uno de ellos se queda hablando y dice, ¿saben una cosa? Conseguir una mujer para pasar un rato es muy fácil, pero conocer una mujer para arruncharse un domingo, eso es muy difícil, eso no es sencillo. Y las personas sufren por no tener pareja, pero sufren es porque Dios nos hizo monógamos. Dios nos hizo para que fuéramos uno con la persona. Dios nos hizo con diferencias cerebrales entre los hombres y las mujeres para ver que las diferencias que tenemos cerebrales entre las mujeres versus las diferencias cerebrales que tenemos, o sea, que tienen los hombres hacia las mujeres, sean complemento. Esto no es como la charla de hoy, pero después más adelante, si quieren, podemos hablar de diferencias cerebrales entre hombre y mujer y cómo se vuelven uno con estas diferencias. Entonces, hablemosle la verdad a nuestros hijos, hablemosle la verdad a nuestros jóvenes. Estamos viviendo en una época en donde hay tanta mentira, en donde hay tanta oscuridad, que a veces es difícil realmente saber cuál es la verdad. Y vamos a Romanos ha sido uno de los versículos bíblicos que más yo veo que representa esta época. No la cogí todo, solamente cogí una parte, pero dice: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón,
Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradantes entre sí, porque Dios los abandonó, porque ellos no quisieron reconocer a Dios. Y como resultado, empezaron a hacer prácticas que no eran correctas. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Entonces hablan de cómo las mujeres empezaron a tener relaciones sexuales entre las mujeres. Esto lo dice antes y después dice: los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí enfermedades de transmisión sexual, dentro de sí el castigo que merecían, la viruela del mono. Entonces, con esto terminamos con una oración. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría. Y papás, entreguémosle a nuestros hijos a Dios, pero hablemosles de Él. Señor, te damos las gracias por este momento, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú has estado en este lugar y porque tú nos has abierto los ojos frente a lo que dice tu palabra y cómo nosotros debemos de vivir una sexualidad correcta. En esta hora, Espíritu de Dios, yo te pido por cada padre, por cada líder de jóvenes que esté acá, para que seas tú, Señor, dándole esa sabiduría y esa gracia especial para que pueda hablar con sus hijos, pero también para que puedan hablar con sus discípulos. Y para que ellos en primer lugar te reconozcan, porque tú eres el que traes el orden perfecto, porque tu palabra es perfecta, es buena, y tu palabra con tus mandatos, tú nos muestras el camino que debemos tomar para nuestro bienestar. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor.